Arratsaldeón, muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos la segunda parte del magazine informativo y de actualidad de este lunes 2 de noviembre, que hemos cambiado ya de mes. Bueno, seguramente que va a pasar tan rápido como lo ha hecho el mes de octubre, ¿verdad? A ver, todos a casa, no porque estemos confinados a partir de esta hora, sino porque es donde mejor vamos a estar. Estamos en plena Galerna, con vientos de 60, 80 kilómetros, cambio también, descenso brusco de las temperaturas, así que vamos a estar tranquilamente en el sofá, nos ponemos la mantita por encima y prestos y dispuestos a escuchar un poquito de lo más actual y de lo más cercano. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues por el tema de la información sobre el coronavirus. Euskadi de momento ya ha reducido, bien, buena noticia, el número de casos positivos en las últimas 24 horas a 972. Hemos bajado de los 1000, Eso significa también que la tasa de positividad también ha bajado de ese 8,4% que teníamos la semana pasada al 7,8%. Un pequeño avance y enseguida vemos los números en pantalla. En Guipúzcoa tenemos ya 32 municipios positivos y en Vizcaya son ya 18 tras las últimas incorporaciones de Berango, de Munguía y de Etxebarri. Sin embargo, el Departamento de Salud son las localidades de Durango y de Ermua las que más preocupan porque presentan los índices mucho más altos. Por cierto, y antes de seguir con el coronavirus, ha comenzado una huelga indefinida en el reciclaje y la retirada de vidrio en Vizcaya. Ahora sí, nos vamos con los datos más actualizados de la COVID-19 en las últimas 24 horas. Se hicieron ayer 12.472 test, de los que 972 fueron positivos. Por territorios, ahí tienen los datos: 64 en Álava, 520 en Vizcaya y en Guipúzcoa 368. Ya ven también los datos correspondientes al Estado. Ahora sí que les decimos que son 12.452 los test realizados, porque unas son PCRs y la otra son ya test antígenos. Respecto a la situación de los hospitales en el día de ayer, 43 personas ingresaron por COVID en planta y en las UCIs hay actualmente 104 personas con COVID. Nos vamos a ver la situación en nuestros municipios, en lo que corresponde a las localidades vizcaínas, que son ahora y hoy por hoy las que más nos preocupan. Ya ven, pues dentro de poco no van a caber todos los municipios en rojo. Vamos con los de la derecha. ¿Por qué a la derecha? Pues porque son los municipios de los que habitualmente pues tampoco les damos, digamos, cumplida información, pero sí cuando es de especial interés. Ahí tenemos Abadiño con dos nuevos positivos en las últimas 24 horas, Amorebieta con 7, Berango con 3, Durango con 8, Ermua 21, Etxebarri 3, Galdakao 16, Lekeitio 1, Munguía 24 y Ondarroa 13. Ahora nos vamos a nuestros municipios, empezando por los que están en rojo. Bilbao, que ya se incorporó el viernes y presenta 141 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Sestao sigue en rojo con 9 nuevos positivos, Santurchi 33, Trapagarán 7, en Ortuella también otros 7, en Abanto y Ciérvena 1, Musquis no registra ningún positivo y Erandio 25. Respecto a nuestras localidades, los que todavía nos resistimos a entrar en zona roja, por tanto zona peligrosa: Baracaldo, que tiene 36 nuevos positivos, Portugalete 17, Ciérvena no registra ningún nuevo contagio, Leioa 16 y Guecho 55. Pues como siempre también aprovechamos para darles la incidencia del coronavirus en los centros educativos y en las residencias. Empezamos
por los colegios, perdón, que tenemos un total de 168 aulas clausuradas en 118 centros educativos. Hacemos una pequeñísima pausa y volvemos. En Teringel Belleza llevamos más de 40 años preocupándonos por tu imagen. Siempre de forma personal, con tratamientos individuales y con un diagnóstico a tu medida para conseguir un resultado único. Pide tu cita gratuita. En Teringel Belleza te esperamos. Nueva apertura de Muebles Sestao. Disponemos de un amplio catálogo de mobiliario para el hogar. Armarios, dormitorios, salones, colchonería, sillones, sofás, complementos, auxiliares en todos los estilos. Con lo último en diseño y calidad y financiación a medida. Muebles Sestao. Visítenos y descubra sus grandes descuentos por apertura. En Manuel Andrés número 5, Sestao. 94 495 39 79. Cambiamos un poco el orden de lo que teníamos previsto. Esto se llama afonía, ¿eh? Esto es efecto de todos estos cambios de temperatura y de este viento. Y la cosa de no ponerme un pañuelo. Si es que tenía que haberme puesto un pañuelo. Bien, como decimos, es el momento de ir introduciendo las primeras valoraciones y opiniones de lo que está ocurriendo, no solamente con el coronavirus, sino con todo lo relacionado que tiene su núcleo precisamente del COVID-19, pero con ramificaciones económicas y sociales. Hablamos con Koldo Navascues, presidente de CAOCU, la Asociación de Usuarios y Consumidores Vascas. Arratsaldeon, Koldo, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien, de momento bien. Ay, de momento bien, de cabeza y de salud, hay que decirlo todo, ¿verdad? Y toco madera, era ese el gesto, ¿no? Eso, toco madera. Queremos hablar contigo de varias de las cuestiones. Una que vosotros mismos habéis anunciado, que es el tema de que hay novedades con el tema de los gastos hipotecarios, pero no tan novedades o no tan buenas como en un principio podrían entenderse, Koldo. Bueno, el problema de todo lo que tiene que ver con los gastos hipotecarios, con las hipotecas en su conjunto, sí. Las cláusulas suelo, los gastos de notario, los gastos de registro, etcétera, pues llevamos ya 4 o 5 años dando muchas vueltas, teniendo sentencias confusas, todas a favor, pero no todas a favor en los mismos porcentajes. Y mientras unos jueces han estado interpretando que había una falta de transparencia total en la negociación de estas hipotecas y concedían el 100% de los gastos, pues luego viene el Tribunal Supremo y resulta que anula la parte correspondiente al gasto notarial, entendiendo que el 50% le corresponde al banco y el 50% le corresponde al cliente, ¿no? Nosotros, evidentemente, los que ya está juzgado está y no se va a volver a juzgar. Luego interviene el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, marca unas pautas y unas tendencias, pero que a su vez son reinterpretadas por cada uno de los jueces que tienen entre sus manos este tipo de materia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo he presentado una demanda o quiero presentar una demanda, en principio me he tenido que esperar un poco a que se aclarara la jurisprudencia, de acuerdo con las instrucciones que nos han dado y los consejos de nuestros abogados, que son los que saben de esto, y ahora cuando presentamos, pues tenemos la certeza, entre comillas, de que se están declarando todas estas cláusulas, si no como abusivas, que algunas no las declaran como abusivas, porque si las hubiera declarado como abusivas, per se tendríamos que recuperar todo el dinero que hemos invertido, sino que dice que hay una falta de transparencia. Bien, hay que indicar que si bien los textos de las notarías, de todas las hipotecas, están escritas en castellano bastante claro, lo que no dicen las escrituras es lo que deberían de decir, y lo que no hacen los bancos es lo que tendrían que hacer, que es explicar con claridad en qué consiste cada una de las cositas que ponen en las cláusulas, ¿no? Aparte de que algunas sí se han reconocido como abusivas. Entonces, no tiene mucho sentido que
si un banco, para preservar la garantía de esa hipoteca, de ese dinero que te está ofreciendo a ti, quiere elevar ese préstamo a escritura pública porque son sus intereses, lo que no tiene mucho sentido es que esos gastos los tengamos que pagar nosotros. Es decir, si yo quisiera elevar a escritura pública un contrato, un negocio que tengo contigo y yo estoy muy interesado en ello y tú no, evidentemente yo pagaría el notario porque me interesa a mí, ¿de acuerdo? Y en este caso, lo que hace una escritura de una hipoteca es que el primero que va a cobrar, en el caso supuesto de impagos por parte del cliente, es el banco. Hipotecarán la casa, hipotecarán el coche, la moto o yo qué sé, pero cuando cobren algo, el primero que cobra es el banco. Por eso quieren elevar a escritura pública las hipotecas, porque una hipoteca al final no es más que un contrato entre el banco y otra persona. Es decir, no se necesita ir al notario. Si lo hacen y si van al notario es precisamente porque quieren garantizarse la recuperación del dinero que han prestado, ¿no? Y esto es lo que los jueces dicen, que no es abusivo, pero que sí es falta de claridad. ¿Y esto ocurre con todos los bancos, con todas las entidades bancarias? Sí, en general con todas. Con todos los que... a ver, había bancos que no tenían, por ejemplo, cláusula suelo, ¿de acuerdo? Sí. Pero entonces con ellos no hay que pleitear. Pero todos, en general, todas las hipotecas pasaban por un notario y todos los gastos del notario se los hacía y se los recargaba el banco al cliente. El registro, la tasación, en fin, todo. Y los jueces están diciendo que no, que eso le corresponde al banco y que no tiene por qué cargárselo al cliente. Lo que me están preguntando ahora mismo vía WhatsApp, y aprovecho para leerlo, es, vamos, que estamos igual que antes del coronavirus. Y antes que el rey Juan Carlos se fue a cazar elefantes. Llevamos años pleiteando con esto, que yo recuerde, pues serán quizá 3 o 4 años ya. O sea que no ha habido evolución, digamos, beneficiosa para el cliente. No, lo que no hay es una jurisprudencia clara y los tribunales, porque es decir, si un juez entiende que una cláusula que tengo yo con un banco determinado es abusiva, lo que no tiene mucho sentido es que no se extienda ese abuso a todos los demás contratos que están redactados de la misma manera y que nos obliguen a todos y cada uno de los clientes de ese banco a tener que presentar la denuncia correspondiente. Esto es lo que no es admisible. O sea, yo puedo entender que el banco hace unas cláusulas, nosotros las aceptamos sin saber muy bien y que un juez dicte una sentencia. Pero lo que no puede ser es que si esa cláusula es abusiva, por ejemplo, para mí, ¿por qué no va a ser para ti? Y si no es para ti, ¿por qué no es para todos? Y si es para todos, ¿por qué tenemos que ir a pleitear uno por uno? Esto es un poquito la falta de garantía o la dificultad que se nos pone a los consumidores. Quería abordar contigo también, Koldo, otra cuestión de actualidad, lo abordábamos la semana pasada, y hace referencia al Producto Interior Bruto, que curiosamente en el tercer trimestre del año ha registrado un aumento del 16,7%. Pero curiosamente, y de aquí viene la consulta que quiero hacer, es debido al consumo de los hogares. O sea, hemos disparado el consumo una vez que terminó el confinamiento, durante el verano, y eso es lo que ha elevado la tasa, es decir, todo está en manos, la situación económica de los consumidores del último eslabón. Buena pregunta, eso es para tesis doctoral. A ver, no cabe duda de que los consumidores somos una parte importante del consumo, pero no somos el consumidor final, no es el que soporta todo el PIB. Hay que entender que todas las industrias manufactureras de primeras materias, el sector agrario, etcétera, también contribuyen al PIB. No solo nosotros. Nosotros somos un 20 y tantos % del PIB, el consumo de los consumidores, ¿me entiendes? O sea, pero te digo que, hombre, ahora mismo las estadísticas económicas o las relaciones económicas tienen mucho que ver con la falta de producción que hemos tenido durante el segundo trimestre y la recuperación, en algunos sentidos, del tercer trimestre. Por eso no son tendencias ni están marcando ritmo. Simplemente se generó en el segundo trimestre un descenso brutal por la falta de capacidad productiva y que lo único que funcionaba en ese momento eran casi exclusivamente el consumo doméstico.
pero no tiene por qué en este tercer trimestre, hay que esperar al cuarto, al quinto y al sexto, es decir, tenemos que esperar un año por lo menos para poder ver cuál ha sido la tendencia del PIB, del Producto Interior Bruto. Y luego también la evolución del precio del dinero, en fin, y luego determinados sectores, el petróleo, cómo va a influir, la energía eléctrica, o sea, son muchos elementos que los consumidores no controlamos y a veces ni conocemos. Sí, pero no me quiero quedar con este aspecto de los consumidores porque estamos en un nuevo estado de alarma y además con un toque de queda y un hipotético o posible confinamiento. Como consumidores, ¿de qué forma nos va a afectar? ¿Vamos a volver, aparte de por las obligaciones, a ahorrar, a guardarnos el dinero, a no moverlo? La historia de la humanidad es la historia de la estupidez permanente. O sea, es decir, no es cierto, o sea, hemos pasado una crisis en el 2008, una crisis económica que nosotros, las personas, los consumidores, las personas consumidoras, poco tuvimos que ver, pero sin embargo fuimos las que lo sufrimos de forma más importante, ¿no? A los 10 años de esa crisis, en el 2018, 2019, que se empieza a estabilizar un poco la economía, donde la crisis lo que nos llevó es a tener salarios mucho más bajos, a tener unos trabajos en precario, etcétera. Es decir, no mejoramos absolutamente nada. Llega una pandemia, un virus, algo también nuevo, no había ocurrido nunca, ha habido guerras civiles, ha habido guerras mundiales, ha habido crisis del petróleo, pero un virus que afecte de esta forma a todo el mundo, pues no es nuevo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que al principio sí nos recluimos cívicamente, creo que entendimos o comprendimos de alguna forma la situación, pero es que se nos ha olvidado fácilmente. O sea, todavía yo no acabo de entender que esa relación social que parece que tenemos que tener tiene que ser alrededor de una mesa o alrededor de una barra, de un bar, etcétera. No, tenemos problemas gordos que creo que no los hemos asumido. Tenemos un problema de salud pública que requiere que nos confinemos en nuestra casa, que tengamos las menos relaciones posibles sociales, precisamente para evitar que se expanda el virus, ¿no? Que ya sabes que se multiplica exponencialmente, o sea, no es que yo te lo traspaso a ti y tú a no sé qué, no. Por cada uno que es al que transmitimos el virus, son 2 personas más o 3 las que a su vez, es decir, el árbol es enorme, ¿no? Así pues, nos confinamos, a lo mejor. Yo francamente, bueno, yo salgo un poco precisamente porque no es que tenga miedo, simplemente tengo precaución. Hemos aguantado esos 7 meses, en nuestra familia no ha habido ningún caso, pero están muy cerquita y nos están sobrevolando, ¿sabes? Y eso a mí me da mucho miedo, me da precaución. Y desde luego esto no va a mejorar ni la economía en general ni la economía familiar, todo lo contrario, la va a perjudicar. La va a perjudicar a todos los niveles. Esa será la otra consecuencia de esta crisis sanitaria. Fíjate que, de hecho, todas las fiestas normales que se han venido alterando y se seguirán alterando, porque todo esto del consumo navideño va a verse grandemente afectado, ¿no? Bueno, algo ahorraremos, como ahora no se puede reunir a la familia, pues mira, nos ahorrará. No es broma, sí. Creo además que, no sé, hablar ahora mismo de las Navidades o hablar de las rebajas o hablar es que me parece tan superficial cuando tenemos un problema tan gordo encima, cuando solo en España llevamos ya 34 o 35 mil personas muertas, otras tantas con unos graves consecuencias. Es decir, me parece esto tan serio y tan grave que ahora mismo plantearnos qué vamos a hacer en las Navidades me parece un absurdo. Pero no te he preguntado, no te he dicho en las Navidades de qué año, ¿eh? Bueno, de momento a estas sí llegamos. ya veremos si vamos a celebrar las próximas. No van a durar 1000 Navidades, ¿no? Alguna vez se terminará el tema, ¿no? Espero que aparezca una vacuna, la vacuna se difunda, haga su efecto y que no aparezca otro coronavirus 20, ¿no? Como se llama. Que no lo descartamos tampoco. Entonces ahora, Koldo, ¿cuál es la actualidad, el día a día en la asociación? NKACUP. Buena pregunta. Vamos, estoy comenzando algo hoy, ¿no? Aparte de la tos. No, es que, por desgracia, esta es una secuela de todo lo anterior, sobre todo pues viajes anulados, viajes desprogramados, hoteles, o sea, este tipo de cuestiones se lleva la mano, vamos. O sea, y ahora, perdona, con las últimas sentencias, pues otra vez vuelta a empezar con el tema de los
los juicios, pues eso, de temas notariales, ¿no? Los gastos notariales, etcétera. Porque en la actualidad el día a día de los notarios, abogados, están trabajando con normalidad, digamos. Con muchas dificultades. ¿También? Ahora mismo la gestión en los juzgados tiene un protocolo. Solo presentar las demandas físicamente requiere una cita. Están dando citas para entrar solo las demandas de 2 y 3 meses. O sea, es decir, no está nada fácil, No está nada fácil. O sea, que otra de las consecuencias es los retrasos burocráticos, ¿no?, que se están produciendo. Está colapsado todo. O sea, no solo ya estaban colapsados los juzgados por la cantidad de miles de demandas que había de este estilo, sino es que ahora por los mismos protocolos de seguridad con el tema del coronavirus, pues está haciendo que sea todavía mucho más lento y muchas más barreras para poder trabajar con tranquilidad. Koldo, pues muchísimas gracias por toda esta información. Nada, paciencia, que poco a poco a ver si nos comportamos bien y conseguimos salir de esta, ¿eh? Bueno, ya sabes, eso es un mensaje a la sensatez, ¿no? Sí, a nosotros mismos. En nuestras manos está. Y tú ponte un pañuelito al cuello. Gracias. Buenas tardes, Koldo, un beso muy fuerte. Koldo Navascués, agur de la Asociación de Usuarios y Consumidores Vasca. Intentaba actualizar los datos del COVID en los centros escolares, lo retomo. En la actualidad, a día de hoy, 2 de noviembre, hay 168 aulas escolares clausuradas en 118 centros educativos de la comunidad. Todavía no llegamos al 1% del total de aulas, pero estamos ya muy cerquita porque es el 0,96%. ¿Y qué pasa en nuestras residencias? Pues el número de personas que ha resultado contagiada por la COVID-19 son 49, además de 10 que están hospitalizados. Vamos con los 7 centros residenciales que acogen a personas mayores afectadas por coronavirus. En Aitxeagamiz Fica es una, hay 22. En la residencia Espaldico de Portugalete, 18. En Zorrozgoitia de Bilbao, 3. En Josemiel de Barandiarán, en Durango, hay 3 personas también. En el IFAS de Leioa, 1. En Anaicantero 2 de Bilbao hay 1 persona y en Anaicantero 3 de Bilbao otro más. El dato positivo: no ha fallecido en las últimas horas ninguna persona usuaria de las residencias, pero la Diputación también informa que va a desplegar este miércoles un dispositivo especial en Amorebieta para realizar un cribado preventivo a los profesionales de 7 centros sociosanitarios, en residencias y en centros de atención diurna de personas mayores y de personas con discapacidad de este municipio de Amorebieta. Se han citado para ese día, el miércoles, a 234 profesionales y a 202 personas que visitan a los residentes de estos centros. Los equipos forales de respuesta rápida estarán en la antigua Escuela de Música Zubiaur, instalación que el Ayuntamiento de la localidad ha puesto a disposición de la institución foral. Y el protagonismo este lunes lo tiene la consejera de Salud, Gochone Sagardui. ¿Por qué? Porque ha comparecido en el Parlamento Vasco, en la comisión correspondiente, ya se lo avanzábamos el viernes, para dar cuenta del nuevo plan de acción sanitario y de diferentes medidas. Bueno, vamos con el plan que ha presentado, un poco los objetivos que ella va a explicar ahora. Consolidar el sistema vasco de salud pública y hacerlo de calidad. Una atención primaria reforzada. Remejorar la calidad y la vida de las personas. Desarrollo de la investigación y la innovación en salud. Gochone Sagardui desglosa estos objetivos. Los objetivos que perseguimos son la elaboración de un nuevo plan de salud que abarque hasta el año 2028, una vez realizada la evaluación final del plan vigente. Una nueva ley de salud pública de Euskadi. Mantenimiento de trabajos interinstitucionales ya iniciados, como la plataforma Euskadi Actiboa, las intervenciones comunitarias en salud.
y la creación de un comité epidemiológico permanente de Euskadi que garantizará que las actuaciones en salud pública estén alineadas con las estrategias europeas en esta materia. Una salud sin desigualdades y más cercana al servicio de las personas. Objetivo. Primer objetivo, reforzar nuestro sistema de salud para anticipar y dar una respuesta adecuada a las nuevas amenazas de salud pública que se ciernen sobre la ciudadanía, sobre todo a las personas más desfavorecidas. En Euskadi, esta necesidad se ha materializado con la activación del Plan de Protección Civil de Euskadi y la puesta en marcha del Plan Bizi Berri. En el marco de esta nueva realidad y para mejorar las capacidades del sistema vasco de salud ante situaciones de nuevos brotes, resulta fundamental la introducción de nuevos test diagnósticos y mantener y reforzar la red de vigilancia y control de casos de acuerdo con la evolución de las tasas de incidencia. Segundo objetivo, disminuir las desigualdades sociales y de género en la salud, especialmente en situación de crisis sanitaria y económica como la que vivimos. El objetivo es lograr una atención persona a persona para facilitar protección específica a quien más lo necesite. Personas mayores, menores, personas con alguna discapacidad, personas LGTBIQ+, minorías étnicas, culturales y religiosas, personas privadas de libertad, personas inmigrantes, personas en situación de vulnerabilidad. Lo más destacado. En personas mayores se va a impulsar un nuevo modelo integral de atención sociosanitaria, un plan de atención a la fragilidad de la persona mayor y otro dirigido a personas mayores con adicciones o en riesgo de tenerlas. Igualmente, las organizaciones sanitarias se incorporarán a Euskadi Lagunkoia. Ahí tenemos la primera de las intervenciones de Gotzone Sagardui, la consejera de Salud en la comisión correspondiente en el Parlamento Vasco. Un ejercicio que ha dicho que va a repetir para explicar a todos los partidos de la oposición lo que se está haciendo y las intenciones de futuro de cara a mejorar la salud pública. Mención especial, la atención primaria. Ha explicado también cuáles son las líneas básicas de la atención primaria, que es la piedra angular de todo el sistema sanitario. Ha dicho que tiene intención de crear una subárea de atención primaria. Ese es el primer punto. Segundo, reforzarla. Y tercero, aumentar las inversiones. Estos son los objetivos en atención primaria. En el ámbito de la atención primaria, el primer objetivo es el impulso y esfuerzo de la atención primaria como nivel asistencial de mayor proximidad a la ciudadanía para garantizar una mayor accesibilidad y evitar inequidades y desigualdades en salud. La atención primaria tendrá su propio espacio, que se refleja en la creación de una nueva subdirección de atención primaria dependiente de la Dirección de Asistencia Sanitaria de Osakidetza. Con este cambio estructural se avanzará hacia una mayor integración asistencial como palanca de cambio fortalecedora del ámbito de la atención primaria. Asimismo, se ampliará y homogeneizará la cartera de pruebas diagnósticas que puede solicitar el personal médico de atención primaria, con el fin de evitar desplazamientos al hospital por parte de los y las pacientes, así como posibilitar que la consulta de atención primaria sea más resolutiva, por ejemplo, en lo referido a resonancias o analíticas complejas. Además, la fisioterapia en atención primaria se integrará de forma progresiva en la cartera de servicios de Osakidetza. También se va a incrementar la inversión para la modernización de centros de atención primaria con la apertura de nuevas estructuras, la remodelación de los centros y la actualización de los sistemas tecnológicos. La investigación en atención primaria tendrá un especial impulso como área estratégica de todos los institutos de investigación del sistema de salud. Segundo objetivo en la atención primaria, impulso de la formación del personal facultativo y de enfermería. Se fortalecerá la atención primaria
incrementando su plantilla con nuevas plazas de personal facultativo y ampliando las de enfermería, orientando este impulso a la mejor atención de la población en el seguimiento de su estado de salud, así como en la identificación de posibles nuevas enfermedades como el coronavirus, su rastreo, seguimiento y control. También se reforzarán las áreas administrativas, apostando por los nuevos perfiles funcionales y su formación. Osakidetza va a impulsar asimismo la figura de farmacéutico, farmacéutica de atención primaria, con cartera de servicios establecida, con la finalidad de favorecer el asesoramiento a profesionales. Otra fórmula para reforzar el personal facultativo y de enfermería de atención primaria será la de priorizar la formación MIR en pediatría y MIR y EIR en medicina de familia comunitaria. Tercer objetivo, la mejora de los equipamientos para un mejor servicio y mejores condiciones de trabajo. Se abordará la apertura de nuevas estructuras de atención primaria y la remodelación y reforma de aquellos centros de salud que lo necesiten, en función de las necesidades detectadas y de la planificación establecida. En el ámbito de la salud pública. Primer objetivo, Ley de Salud Pública como armazón que fortalezca y consolide nuestro sistema de salud pública, dotándole de los instrumentos y mecanismos más eficaces para proteger y promover la salud de las personas. Con el fin de estructurar los servicios, dotaciones y programas del Departamento de Salud conforme a la importante evolución que ha tenido la salud pública en los últimos años, en esta legislatura traeremos a este Parlamento una propuesta de Ley de Salud Pública que reforzará aspectos como los sistemas de alerta y respuesta rápida para la detección de riesgos que puedan suponer una amenaza para la salud de la población vasca. Una de las principales consecuencias de la COVID-19 ha sido la evidente necesidad de un cambio de enfoque en el papel que debe jugar la salud pública en el campo asistencial. Así, la salud pública se integrará no solo en el ámbito hospitalario, sino también en la atención primaria de Osakidetza. De esta manera, los dispositivos de epidemiología de campo se van a integrar en las OSIs para avanzar en una atención sanitaria que ofrezca una mayor continuidad asistencial. Segundo objetivo, promoción de la salud y desarrollo de la salud comunitaria. Y tercer objetivo, también invertir en más personal. Lo hemos dejado para otro día, tampoco es cuestión porque la intervención de Gotzone Sagardui, de la consejera de Salud, ha sido realmente extensa. Pero de forma paralela también el Parlamento Vasco había otra comisión de educación. Ahí no estaba el consejero, pero sí de forma telemática han podido participar los sindicatos que intervienen en el tema de los comedores escolares. Como saben, han desarrollado 3 jornadas de huelga pidiendo mejores medidas de seguridad, más incremento de personal y poder adecuar un poco el número de niños a los que tienen que atender. Esta es la parte en la que los representantes sindicales han intervenido en esta comisión. En definitiva, lo que estamos demandando al Departamento de Educación del Gobierno vasco es un comedor escolar para todo el alumnado, que dé opción a todas las familias el poder acceder a él. Un comedor escolar seguro y de calidad, y que para ello es necesario más recursos, que se traducen en bajada de ratios, más personal y aumento de jornadas laborales de los y las trabajadoras del sector. Ez dute egin no se han desdoblado los espacios. Hay muchos problemas de aforo. Y además, la contratación de personal y la asignación de las jornadas, ¿con qué criterios han utilizado? Nosotros estamos muy preocupados con el tema de los ratios, porque si no se da la posibilidad de que todos podamos utilizar el servicio de jantokis, disminuye el número de usuarios. Si seguimos con el mismo ratio, menos contratos y además nuestras condiciones de trabajo son peores.
tenemos que tener en cuenta que la administración y el departamento va muy tarde. Va muy tarde. Estamos con esta situación de pandemia desde marzo, no hemos tenido ninguna relación con la administración hasta el mes de octubre, ¿sí? Joder, nosotros desde el sindicato tenemos claro una cosa, entendiendo que es una situación complicada, si queremos llegar a un servicio de calidad que se ofrezca a todo ciudadano que necesite el servicio, pues entendemos que la administración no está actuando de la forma necesaria. ¿Por qué? Joder, ampliación de turnos con mismo personal es muy complicado. Si además tenemos que desinfectar y ventilar, más complicado. Si se nos recorta el tiempo, todavía más complicado. ¿Sí? Y además, si el criterio de desdoblamiento de espacios, sí, no tenemos conocimiento exacto de cuáles son las condiciones y no se garantiza la calidad y la seguridad de los centros, nos encontramos con consecuencias muy graves, que lo hemos venido definiendo muchas veces. El colectivo de trabajadoras de comedores escolares consideramos que es una parte más de la comunidad educativa y hasta este momento se ha ignorado, no se le consulta ni se le llama para conocer sus condiciones de trabajo, ni para valorar las medidas preventivas derivadas de la COVID-19, ni para el funcionamiento del día a día en los centros educativos. Sus trabajadoras, lo ponemos en femenino porque a la inmensa mayoría son mujeres, tienen jornadas de trabajo muy pequeñas, algunas no llegan a las 2 horas diarias. Por tanto, debemos decir que es un colectivo precarizado. Desde aquí, desde Comisiones Obreras, queremos mostrar nuestra disconformidad por cómo se han tomado e impuesto las medidas de la incorporación de estas trabajadoras a sus puestos de trabajo, de una forma unilateral. En una situación anómala como la que estamos viviendo, se han mantenido los mismos ratios de cursos anteriores, sin tener en cuenta que ni los grupos ni los espacios que se iban a utilizar para dar el servicio eran ni de lejos parecidos a los de cursos anteriores. Aún así, insistimos, se han tomado las mismas referencias. Los ratios deberían haber sido ratios COVID, especialmente diseñados para esta situación. Se han añadido más tareas a las habituales, totalmente necesarias ante esta alerta sanitaria, como son la ventilación y la desinfección, marcadas con tiempos, en cada turno de comedor. Esto no ha hecho más que precarizar aún sus condiciones laborales y estresar a las plantillas que tienen que dar los servicios ajustando al límite los tiempos establecidos, con sobrecargas de trabajo. Y volvemos a recordar con los mismos ratios. No compartimos las medidas establecidas y consideramos que no se ajustan a la realidad que se vive en los comedores escolares. Otra de las cosas que sí que queremos decir es que desde el Departamento de Educación se dice que está permitiendo a los centros, a las direcciones de los centros escolares, aumentar los horarios de comedor en el caso de que lo crean necesario, solicitándolo, pero en muchos casos se está denegando estas solicitudes de ampliación de tiempo porque realmente para garantizar las medidas de seguridad y el buen servicio así lo consideran y lo solicitan, pero en muchos casos se está denegando este tiempo, que a veces estamos hablando de 5 a 15 minutos que están siendo denegados, cuando los centros lo solicitan para garantizar esas medidas. Y por último, pues bueno, evidentemente todo lo que han dicho los compañeros, completamente de acuerdo, y desde UGT pues, exigimos sobre todo un respeto a este colectivo que evidentemente hemos tenido que abocar, o sea, nos hemos visto abocados a ir a la huelga para que este colectivo tenga su visualización, porque no se nos estaba dando esa visualización, y pedimos desde UGT que este colectivo sea respetado, escuchado, y que estas reivindicaciones que venimos haciendo se lleven a cabo. Saludo. Agunón. Esta era la representante del sindicato UGT en el tema de comedores escolares. Escuchábamos en primer lugar al representante del sindicato LAB, luego ELA, Comisiones Obreras, y como decimos en último lugar a UGT, pidiendo mejoras
en los comedores escolares que, como saben, pues se han visto totalmente alterados por el coronavirus, como todo en esta vida. Y es que el coronavirus está latente prácticamente en todo. Lo está también en este libro que tengo en mis manos. Es el que acaba de editar ahora mismo, en el mes de octubre, JJ Benítez, Juan José Benítez. La gran catástrofe amarilla, diario de un hombre tranquilo. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Juan José Benítez. Hola. Hola, sí, te oigo mal. Muy buenas tardes. Mira, a ver si mientras estoy hablando yo desde control lo pueden solucionar, porque estamos haciendo una conexión vía telefónica en esta ocasión. No puede ser videollamada, digamos que por cuestiones personales, pero el teléfono todavía nos sirve para hablar un poco de este, ¿cómo le podemos llamar a la gran catástrofe amarilla? ¿El cuaderno de bitácora? Sí, exacto. Es un cuaderno de bitácora en el que recoges los 40 días que viviste en el crucero, en el Costa Deliciosa, al que te habías embarcado, y mientras transcurrían el crucero, pues aparecieron todas las noticias sobre el coronavirus y su origen en China. ¿Todo lo que podemos leer en este libro es verdad o hay algo de fantasía? No, es un cuaderno de bitácora de 4 meses, desde el primer día hasta que desembarcamos, y yo iba anotando pues todo lo que sucedía día tras día, con detalles, en fin, conversaciones, lo que pasaba, todas las excursiones que hicimos, y luego la llegada de las noticias del coronavirus, las reacciones de la gente en el barco. Claro, éramos 2.000 personas, 2.000 pasajeros y 800 tripulantes, imagínate. De ahí que pongas en la portada del libro diario de un hombre tranquilo. Juan José Benítez es un hombre tranquilo y se define, el libro lógicamente está en primera persona, te llamas a ti mismo el pecador. Sí, no, yo soy un pecador que además no tiene solución, por supuesto. Pero lo del hombre tranquilo, a pesar de lo que estabais viviendo, además haces mención como que, y menos mal que te pilló en el barco, porque hubiera sido peor que te pillara pues aquí, no sé, en tu domicilio habitual. Sí, por supuesto. Es decir, yo lo pensé después, qué hubiera sucedido, ¿no? Si me pilla en España, pues me imagino que moviéndome como me muevo de un lado para otro, investigando, etcétera, pues hubiera tenido mucho más riesgo que en un barco. Después de todo es una burbuja, ¿no? Y prácticamente ahí no podías moverte. En el libro está latente, digamos, aparte del día a día que, como bien acabas de comentar, luego tus experiencias, lo estamos viendo ahora en fotos, hay pequeños recuerdos de avistamientos, pequeños trazados de lo que ha sido, digamos, tus ediciones anteriores, que siempre han venido marcadas un poco por el tema de la ufología y por otras cuestiones alejadas de la realidad, llamémosla así. No están alejadas de la realidad, El fenómeno ovni está presente en la vida humana desde la noche de los tiempos. Y bueno, las otras cuestiones, como puede ser la vida después de la muerte, que es otro tema a que yo dedico mucha investigación desde hace muchos años, pues imagínate. Ya. Porque hay vida. Forma parte de la realidad diaria, cotidiana de todo el mundo, y si no, pues basta asomarse a las estelas de los periódicos. Pero, no sé, los lectores habituales tuyos se van a encontrar con un libro diferente a Caballo de Troya o a los que nos tenías acostumbrados. Pues yo creo que sí, porque, hombre, es un cuaderno de bitácora de un crucero donde pasan muchas cosas, que no es lo habitual en mí. Es decir, yo cuando hago un libro normalmente es de investigación, o bueno, los Caballos de Troya, pero vamos, no he hecho nunca un diario que yo recuerde, y menos de este tipo. Porque tienes intención de seguir escribiendo libros centrados en la ufología, ¿no? Sí, por supuesto. Hay
tengo muchos libros ya escritos, lo que pasa es que no se han publicado aún. ¿Es verdad que la editorial dice que solamente publiques un libro al año? Sí, sí, sí. Yo he insistido en que hubiera sido quizá prudente sacar 2 al año, pero la editorial no quiere. Voy a hacer mención de algunas de las cuestiones que me han llamado la atención en el libro. Por ejemplo, ¿qué es la ley de contrato? Bueno, pues la ley del contrato es algo que está por ver, si es cierto, está por ver, pero a mí me convence bastante y significa que antes de nacer, en un momento determinado, cuando tú vas a nacer en algún sitio, en algún punto, te dan a elegir qué tipo de vida quieres llevar, hasta los más pequeños detalles. Eso, una vez que tú estás de acuerdo, pues firmas el contrato y naces. Lo que pasa es que al nacer se te borra todo. No se te olvida, se te borra. Precisamente para no descafeinar la experiencia, ¿no? Por eso la gente no sabe por qué está aquí, ni hacia dónde va, ni qué le espera después, pues porque todo lo que tú sabías, según esta teoría, se borra, se borra. En el libro inicias un debate con otro de los pasajeros con el que coincido, porque ¿cómo voy a hacer yo a firmar una ley del contrato para llevar a cabo una vida, digamos, de tristeza, de dolor, de pobreza? Bueno, pues porque en el mundo del espíritu, que es a donde vamos a terminar cuando pasemos al otro lado, hay razones que nosotros ahora no comprendemos y que a la hora de experimentar, porque eso es la vida, un experimento, pues son importantes y compensan. Aparte de como cuaderno de bitácora en el libro, comienza también con una carta que recibes de Estados Unidos, que la abres pero no llegas a leerla, que solamente la lees cuando ya termina el crucero y vuelves a tu casa. ¿Eso también es parte de la realidad que has vivido? Sí, sí, por supuesto, claro. Yo no sé hasta qué punto podemos en esta entrevista desgranar lo que dices en esa carta. Bueno, en la carta básicamente son 14 folios a un espacio. Básicamente se dice que la persona que la escribe, que es una militar norteamericana, básicamente lo que dice es que está hasta las narices dice textualmente de tanta mierda, y lo que hace es revelar dónde trabaja y en qué trabaja. Entonces ella dice que en la base donde se encuentra, y que le da un nombre supuesto, le da el nombre de Fort Apache, pues llevan 11 años trabajando y preparando el coronavirus. Y en un momento determinado, cuando ellos lo estiman oportuno, los militares norteamericanos, pues lo reparten por el mundo y bueno, pues crean una serie de pantallas, los llaman pantallas, para echarle la culpa a otros, o que parezca que la culpa ha sido en este caso de los chinos, pero no es así. O sea que al final el coronavirus se creó en un laboratorio norteamericano. Exacto, con un laboratorio militar. Y además lo calificas como el gran ensayo para lo que vendrá en agosto del año 2027. Sí, bueno, eso sí es una hipótesis, sí. Es una hipótesis mía que no puedo asegurarlo al 100%, pero bueno, las informaciones que yo tengo es que lo que está pasando ahora efectivamente es un ensayo general para algo mucho más lamentable y catastrófico y que se avecina, claro. Que para no dejar a nuestros espectadores en ascua, sí podemos decir que sería el choque de un meteorito contra la Tierra y las consecuencias. Exacto, sí. Y el caos que esto generaría. Sí, bueno, a grandes rasgos, y repito, insisto, como hipótesis, si es que es cierto, si es que es verdad, sería el impacto de un asteroide de unos 11 kilómetros de longitud,
como el Everest, al este de las Islas Bermudas, en el Caribe. Y supondría pues un desastre, una catástrofe impresionante. 1.200, las fuentes que me han informado hablan de 1.200 millones de muertos en 48 horas. ¿Y cuáles son esas fuentes? No, eso no te lo puedo revelar, porque como tú sabes, los periodistas no debemos revelar las fuentes. ¿Pero son fuentes de este mundo? Sí, sí, claro. Porque... Son fuentes militares. Vale. Hay otras cuestiones que aparecen recogidas en el libro, por ejemplo, y que hablan de, llamémoslos complots, el tema de los tomates envenenados en 1981, el ébola, las Torres Gemelas. Sí, efectivamente. Por eso digo que no nos debe pillar por sorpresa lo del coronavirus. Es decir, que ya ha habido otras historias, iguales o peores, porque el SIDA, por ejemplo, llevamos 33 millones de muertos hasta ahora. Y todo eso ha sido sembrado. Periódicamente estos individuos hacen lo que, siembran lo que ellos consideran oportuno, sean las vacas locas, sea la colza, sea lo que sea, el SIDA o el coronavirus ahora, porque tienen una serie de intereses y pues los echan a andar. Fundamentalmente son intereses económicos, en este caso hundir la economía europea. En otras ocasiones no lo han conseguido, ahora sí. Lo intentaron, según estas teorías, pues ya en el año 1981 lo han seguido intentando. El tema de las Torres Gemelas, también dudas de la veracidad de las fuentes oficiales, de lo que todos creemos que fue el origen de, el tema de los aviones que chocaron contra las Torres Gemelas. Sí, eso está súper demostrado para quien tenga un poquito de información o investigue mínimamente. Está súper demostrado que, primero, que los aviones no llevaban pilotos ni pasajeros. Segundo, que no fueron los islamistas. Si tú haces un curso con una avioneta Cessna, por ejemplo, en Florida, no tienes capacidad técnica para poder llevar esos aviones muchísimo más complicados, más importantes, y estrellarlos contra las Torres Gemelas, porque no es tan sencillo llevar un avión hasta el centro de Nueva York. No es tan fácil. Lo que pasa es que eso les interesaba a los militares norteamericanos, les interesaba pues para otras razones que todos conocemos, como puede ser la invasión de un país y quedarse con una serie de riquezas, pues el petróleo, etcétera. Y para eso necesitaban la aprobación mundial. Entonces la solución es que tú mismo tiras las Torres Gemelas en tu propio país y te importa 3 narices que mueran 3.000 personas. ¿Pero esto como hipótesis o ya más documentado? No, súper documentado. También con fuentes que no vamos a dar a conocer, ¿verdad? No puedo. Mejor dicho, no debo. Mira, hay una cuestión que siempre, no es la primera vez que la oigo, la he oído a otras personas, y es que es el tema del cambio climático, de que el cambio climático se va a dar, actuemos los humanos correctamente o no. Yo ahí tengo una idea muy clara también. Yo creo que el cambio climático existe, es decir, el planeta tiene sus propios ciclos y eso provoca que, que por las razones de tipo solar o de inclinación del eje de la Tierra, por lo que sea, que cíclicamente van cambiando las temperaturas, las estaciones, se producen las glaciaciones, pero no porque el ser humano tenga la culpa. El ser humano contamina, eso es cierto y está mal, pero el ser humano no es el responsable de esos cambios. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Mira, en la última glaciación, la última edad del hielo, hace unos 12.000 años, de 12 y 14.000 años, ¿quién contaminaba? Nadie. Y sin embargo se produjo una glaciación terrible.
Entonces, a lo que yo voy sencillamente es que el cambio climático se va a producir, se está produciendo, pero alguien se está aprovechando y le está echando la culpa al ser humano. No. En el libro está latente también que eres muy crítico con los políticos americanos y con los políticos de aquí, ¿eh? Sí, bueno, es que son una clase impresentable, ¿no? Pero... Lo han sido siempre. Los políticos son corruptos, ladrones y mentirosos por naturaleza. Y ahora más. Y metemos en el saco a todos, partidos políticos. A todos. No se salva a nadie. Si tú vas a ser o quieres ser político, primero tienes que ser corrupto, mentiroso y ladrón. Afortunadamente no quiero ser política, ¿eh? No, ya. Estamos viendo durante esta entrevista, me imagino que ahí no podrás ver, dibujos y fotografías que aparecen recogidos en tu libro, La gran catástrofe amarilla, incluido, te vemos ahí con Blanca, con tu mujer. Juan José, ¿tú crees en la casualidad, en el karma? No, hace mucho tiempo que no creo, hace muchos años. Yo creo que hay un orden establecido, minuciosísimo, pero que no sabemos ver. Y que a los científicos les asusta mucho. ¿Y en la reencarnación? Tampoco creo. No la veo necesaria. Pero entonces, tú dices, firmamos un contrato, que le hemos llamado la ley del contrato para nacer, y ahí se acabó todo. No, lo que pasa es que la experiencia que estamos viviendo aquí en la Tierra es una experiencia corta, muy intensa, cortísima, pero nuestro destino, después, cuando pasemos al otro lado, es el mundo espiritual del que venimos. Entonces, no es necesaria la reencarnación para eso. Esto es una experiencia, digamos, muy interesante porque estás viviendo la imperfección de la materia. Cuando vuelvas al reino espiritual, allí no hay materia, no hay tiempo. La gente que viene a este mundo viene a experimentar el tiempo, viene a experimentar la materia, viene a experimentar la enfermedad, las imperfecciones, etcétera. Pues animamos a nuestros espectadores a La gran catástrofe amarilla. Mucha suerte, Juan José Benítez, y a Blanca, que estás ahí con ella por lo que nos han informado, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Mucha suerte. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo a Juan José Benítez. Ahí tenemos el último del libro que acaba de salir, octubre 2020, La gran catástrofe amarilla, un cuaderno de bitácora de casualidad, que te vas a un crucero y de repente está el coronavirus y no te dejan entrar en ningún puerto. Esto es actualidad porque lo hemos vivido al origen de esta pandemia, porque empezaba la aventura en enero, terminaba en abril, consiguieron llegar finalmente a un puerto español. Pequeña pausa, publicidad y volvemos con muchas más cuestiones, En la Charcu de Jota incorporamos en pollo auténtico de corral Coren, de alimentación 100% vegetal, criado en libertad en el campo gallego. Conoce también sus salchichas y hamburguesas y pregúntanos por el cerdo Selecta, alimentado con castañas. La Charcu de Jota. Estamos en el Mercado Santiago Apóstol en Arteaga Beitia, Baracaldo. Anda, Marta, ¿qué tal? Buenos días, vecino. Oye, ¿y esa mascarilla que llevas? Son las nuevas mascarillas Protect Mask, fabricadas en España, que además de ser súper cómodas, tienes un montón de modelos para elegir. Pero son muy caras. Para nada, salen más económicas, porque las puedes lavar hasta 20 veces sin perder ninguna de sus propiedades. Entonces son mucho más seguras. Claro, las mascarillas Protect Mask son mascarillas homologadas, fabricadas bajo todos los parámetros de seguridad. Además, tienen 3 capas. Una capa exterior de 70% algodón y 30% poliéster. Una capa interna, que es un filtro de polipropileno, y la capa que está en contacto con la piel, 100% algodón. Entonces, ¿qué hago para elegir el modelo que más me gusta? Las mascarillas Protect and Mask tienen una gran variedad de modelos, tanto para adultos como para niños. Madre mía, Marta, según me lo estás vendiendo, ¿dónde puedo comprarme una? Las mascarillas Protect and Mask se pueden adquirir llamando gratis al teléfono que aparece en pantalla.
Protect & Mask elabora sus mascarillas homologadas con tejidos reutilizables, tanto para adultos como para niños, garantizando su eficacia en filtración bacteriana. Elige entre los diferentes modelos que aparecen con su código correspondiente y realiza tu pedido. Además, puedes visitar nuestra página web. Pedidos mínimos al precio que aparece en pantalla con gastos de envío incluidos. Elige ya las mascarillas Protect & Mask que más te gusten y llámanos. Para otras cantidades y personalización, contacte con el número que aparece en pantalla. Pague sus mascarillas mediante tarjeta de crédito. Está claro, unas mascarillas con tanta calidad y seguridad solo lo pueden ofrecer Protect & Mask. Que tenemos mascarillas de moda por todos los lados. Lo han oído y lo han escuchado, que ha habido comisión de educación esta mañana en el Parlamento Vasco y también hay avances, porque hay negociaciones. Hablamos Pablo García de Vicuña, del Sindicato Comisiones Obreras de Educación. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Estáis contentos con el cambio que se ha dado, con las negociaciones, hasta con un calendario ya de reuniones previsto, Pablo? Hombre, consideramos que es un avance significativo con lo que habíamos tenido hasta ahora, ¿no? Llevábamos prácticamente 2 años de paralización total, especialmente durante todo el tiempo de la pandemia, donde hemos sido ignorados de una forma absolutamente inexplicable y, por tanto, el que haya entrado un nuevo consejero, que haya hecho unas declaraciones que en su momento, bueno, pues nos provocaron un cierto recelo, porque en principio no dejaban de ser una declaración de buenas intenciones, pero efectivamente las reuniones que se produjeron en la pasada semana parece que empiezan por el buen camino, porque ya generan una expectativa con un calendario de reuniones y con una temática definida para cada una de ellas. Por tanto, el primer paso, que era el que estábamos buscando, una actividad continuada de negociación con el departamento, se ha cumplido y ahora solo falta que en esas negociaciones exista una voluntad por ambas partes para conseguir llegar a acuerdos satisfactorios. Según teníais apuntado en la nota de prensa que nos habéis remitido, son 11 reuniones ya las programadas. Sí, porque el origen de todo esto viene, como ya veníamos diciendo, desde prácticamente finales de curso, que era el momento ya de que la red pública del gobierno vasco, lo que tiene que ver con la enseñanza pública desde infantil hasta universidad, pasase por un proceso de revisión, porque en las distintas etapas, no solo ya en las docentes, sino en el resto de colectivos que también trabajan en este sector, como es cocina y limpieza o como es apoyo educativo, necesitaban una revisión actual de unos convenios que se estaban quedando ya muy atrasados. Estamos hablando, algunos datan del 2005 y los más próximos son de 2010, por tanto estamos ya a 10 años con todo lo que ha avanzado la sociedad, con los cambios que la propia sociedad ha introducido en el ámbito educativo. Creemos que es el momento de sentarse en una mesa y con unas reuniones, como bien has dicho, ya marcadas y estipuladas, empezar a debatir de todos aquellos asuntos que creemos que pueden mejorar la calidad del sistema educativo en todos sus aspectos. O sea, actualización de acuerdos que han quedado obsoletos tras 10 años de vigencia, el tema de la fecha de las primeras OPEs, pero no parece que el Departamento de Educación esté dispuesto a rechazar la celebración de esos exámenes. Bueno, ahí seguimos teniendo un punto de fricción con el departamento, ¿no? No conseguimos entender por qué ese mantenimiento a machamartillo de que la oposición que estaba prevista se hubiera hecho en condiciones normales en junio de este año y que, lógicamente, por todo el tema de la pandemia hubo que aplazar, se tenga que hacer sí o sí inmediatamente, sabiendo como tenemos un calendario del mes de junio libre, en junio hablamos del 2021, libre para llevar a efecto esta oposición. El departamento lo que argumenta ahora es que una oposición adelantada al mes de enero, que es la fecha en la que ellos pronostican que puede ser el mejor momento, pues lógicamente liberaría espacios y daría ya posibilidades de incorporación de las personas que salgan elegidas ya como nuevos funcionarios y funcionarias en prácticas para elegir a lo largo del mes de junio y julio y dejar, por tanto, un mes de agosto libre, que ha sido una de las batallas que también hemos mantenido todos los sindicatos, porque era un mes teóricamente de vacaciones, pero siempre se estaba pendiente de ver qué plaza era la que finalmente para el próximo curso elegían el personal interino o el personal desplazado.
Pero esa política de adelantar las elecciones, o mejor dicho, perdón, de las oposiciones a una fecha como pueda ser enero, la vemos positiva siempre y cuando que se deje, en este caso concreto de la oposición que estamos hablando, pendiente de retrasarla hasta junio. Y la razón es muy sencilla. Los niveles que tenemos ahora mismo de contagios y de pandemia ponen muy en entredicho qué situación podamos tener en enero. Y sobre todo, el volumen de positivos que, lógicamente, en pleno confinamiento no puedan presentarse, qué solución se les daría a este personal que teóricamente está apuntado, que ha pasado todos los filtros anteriores, que ha llegado hasta el momento de la realización del examen y que por una situación de causa mayor, ajena a su propia voluntad, no va a poder presentarse. Por eso nos parece, y vuelvo a repetir, que con la tranquilidad de un mes de junio del 2021, teóricamente libre de procesos de oposición, si el periodo de la pandemia también en esas fechas, como ocurrió en este mismo año, parece que es más benigno, pues nos parecería que se cumplirían más condiciones de seguridad para ese personal que quiere participar y que puede estar obligado a no hacerlo, dadas las condiciones actuales que tenemos de contagios. Lo que pasa es que ese retraso quizás también a su vez retrasaría el resto de exámenes hasta llegar a alcanzar estas 3.500 plazas, ¿no? No, en absoluto, porque lo que estamos hablando es de un proceso que ya estaba contabilizado en el número de plazas anteriores del Departamento de Educación, en torno a unas 5.000 plazas, fueron alguna más, y lo que el consejero ha hecho es un pronóstico de plazas para la próxima legislatura, para la legislatura en la que estamos, pero esa legislatura en la que estamos es un proceso que se empezaría a partir del año 2021 y que teóricamente podría, en lugar de hacerse en 4 años, hacerse en 3, ampliando el número de plazas en cada una de las convocatorias, es decir, respetar junio del 2021 para la oposición pendiente y llevar a los siguientes años, 2022, 2023 y 2024, el total de plazas que se hubiera querido hacer en 4 años en 3. Pablo, bueno, tu sindicato Comisiones Obreras está dentro de lo que es el Consejo Escolar de Euskadi, que también ha emitido un comunicado en clave bastante positiva, pero sí denunciando que existen problemas estructurales. ¿Cuáles son esos problemas estructurales? Bueno, pues son varios y son problemas que desgraciadamente se arrastran desde hace mucho tiempo. Yo antes he puesto el ejemplo de las negociaciones para un nuevo acuerdo o nuevos acuerdos de negociación, pero son problemas que vienen de muy atrás, vienen de cuando se hace un proceso de sustitución de leyes educativas como fue la LOCSE inicialmente y posteriormente la LOE, sin haber una financiación acorde con la situación nueva que se genera. Los cambios fueron muy drásticos, no solo ya en la incorporación de un alumnado hasta los 16 años, cuando anteriormente eran 14, sino el hacernos cargo o el hacerse cargo del sistema educativo de un tipo de alumnado que empezaba a presentar síntomas evidentes de que no era tan uniforme como nos hubiese gustado pensar que lo era en años anteriores. Ese tratamiento a la diversidad, esta inmigración que llega a partir de los años 2000 de una manera más intensa a la comunidad autónoma vasca, requiere de una serie de servicios, de una serie de planificaciones que en estos momentos no están actualizadas. Yo el otro día ponía un ejemplo en torno al mapa escolar. El mapa escolar de Euskadi es un mapa que el Departamento de Educación tiene que aprobar, en el que se incorporen los itinerarios desde que un alumno o una alumna entra en edad escolar obligatoria, en teoría incluso en la no obligatoria, que sería la 0-3 años, hasta que acaba su etapa obligatoria o posobligatoria, que sería a los 16 o a los 18. Ese itinerario quiere decir que a las familias y al alumnado que se incorpora a la etapa educativa tendría que tener un diseño de cuál sería en torno a su barrio, a su zona de vivienda, la confluencia habitual de formación educativa de ese alumno. Ese mapa escolar, por tanto, que como digo es de los años 90, se ha vuelto a quedar atrasado. Estamos casi 25 años después del plan y esto indica, por tanto, que el Departamento de Educación tiene que tener al día puesto un plan en el cual se estructure de qué manera el alumnado tiene una garantía de continuidad en todo su proceso formativo, independientemente de que elija la red pública o la red concertada, que garantice que ese sistema no va a verse alterado por cierres intempestivos de centros o por aperturas de otros centros. Es decir, no se trata de estar a la que salta, cuando todos los años el departamento tiene que hacer un esfuerzo por reunificar 2 centros en uno, o crear un centro donde no lo había, o cerrar un centro por falta de matriculación, sino que pedimos una perspectiva suficientemente alejada, en torno a 15 años próximamente, que garantice un mapa escolar
en las previsiones de futuro, en cómo se pueda mover la natalidad y demás. Pero hay otros problemas estructurales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la tecnologización del sistema educativo. Más en una época como la que estamos viviendo, donde estamos pendientes siempre de que en cualquier momento la enseñanza presencial pueda verse alterada por el tema del coronavirus. Los pasos que se han dado hasta el momento son pasos para garantizar una llegada masiva de equipos portátiles e incluso de conexiones teóricamente que puedan llegar a las familias menos o más vulnerables, pero falta una programación específica que garantice en estos momentos que el aprendizaje por método semipresencial o exclusivamente desde las viviendas es un aprendizaje que garantice la permanencia de un año. Yo siempre repito que afortunadamente la pandemia anterior, cuando estalla todo el tema del coronavirus, nos pilla con 2/3 del curso realizados de forma normalizada. En este caso estamos a la inversa, estamos prácticamente con un comienzo del curso que puede verse alterado por la situación de la pandemia y, por tanto, con escasas garantías de que se pueda finalizar única y exclusivamente por un sistema no presencial. De todas formas, las medidas implantadas con motivo del coronavirus parece que van a tener que permanecer durante largo tiempo, que va a terminar el curso escolar en estas condiciones, cuando menos sin cierre presencial, como bien comentas, pero me preguntan también por el teléfono, por el WhatsApp de la tele, a ver si es verdad que va a haber aprobado general en este curso escolar. No, en absoluto. En absoluto. A ver, toda esta rumorología viene como consecuencia de la tramitación que se está haciendo en el Parlamento español de la nueva ley, la LOMLOE, la ley que ha ideado el gabinete que gestiona Isabel Celaá y que pretende cambiar lo negativo que ha tenido la ley en la cual estamos ahora inmersos, que es la LOMCE, ¿no? Entonces, como consecuencia de eso, se han ido, a medida que el texto ha llegado a los grupos parlamentarios y demás, pues ha habido grupos parlamentarios que han intentado sacar lo bueno de la ley y otros que han intentado sacar lo malo. Y tanto unos como otros seguramente exageran en sus previsiones iniciales, porque todavía la ley, como digo, está en fase de estudio por parte de los grupos y ni siquiera se ha puesto en marcha. Lo único que ha habido ha sido la eliminación de las enmiendas a la totalidad que presentaron algunos grupos políticos y que no han salido adelante. Pero el detalle del articulado, el saber en concreto cómo se van a gestionar uno por uno los artículos que componen esta ley, tiene que empezar próximamente en el Parlamento. Y uno de los excesos, en mi opinión, que se pusieron en boca de esta situación fue precisamente el de dar una aprobado general, porque hay una recomendación en la LOE, en la LOMLOE, de que los equipos profesionales de educadores y educadoras, es decir, los que conforman hoy por hoy el equipo evaluador de un alumno o una alumna, tengan la posibilidad de valorar sin un límite de suspensos si esa persona está preparada o no para pasar de curso. Hay que tener en cuenta que este país, y hablo tanto del País Vasco como de España, es uno de los países europeos que más tiempo, más esfuerzos y más energías dedican a la repetición de curso, cuando no hay informes contundentes a nivel pedagógico que garanticen que sea el sistema que mejor hace avanzar a una persona, a una alumna que haya podido quedar durante un tiempo de su formación de alguna manera paralizado o retrasado. Por tanto, si no queremos hacer de la repetición el único elemento para superar una situación de desventaja a la hora de formarse, habrá que dar otras oportunidades. Y esto, desde luego, no está indicando en ningún momento que un alumno o una alumna vaya a pasar con 4 o 5 suspensos a un curso próximo. Lo lógico es pensar que el equipo evaluador tenga en cuenta si las competencias que ha superado esa persona son suficientes para pasar o no. Y eso debería ser el criterio que se mantenga. Por tanto, en ese sentido, lo único que hace es suavizar una situación, pero sin garantizar que en un caso hipotético de un mayor número de suspensos que de aprobados, esa persona vaya a superar el nivel del curso anterior. Lo siento mucho por los chavales y chavalas que se esfuerzan diariamente por mejorar sus notas y por adquirir conocimientos, porque pueden sentirse agraviados si es verdad que al final se toma una actitud un poquito de manga ancha al final de los estudios. Pero tendremos tiempo de hablar de esto y de los sistemas educativos que cada gobierno que llega implanta porque el suyo es el bueno y el anterior es malísimo. Pablo, gracias por estar con nosotros, que esto de la educación va a dar mucho que sí, va a dar mucho que hablar. Seguro que sí, seguro que sí. Gracias. Gracias, un abrazo para Pablo. Hablamos
Como siempre, un poquito hay que hacerlo de educación. Y atentos porque la Policía Municipal de Bilbao, y nos vamos a adentrar ya en la información de Bilbao y de Vizcaya, pide la colaboración ciudadana para identificar a los autores de los actos vandálicos registrados en la capital vizcaína, actos vandálicos que comenzaron ya en la tarde-noche del jueves y que de momento han terminado con 4 detenidos. La policía pide que quien tenga fotos o vídeos lo envíen por privado, por Twitter o Facebook a la policía. Ya saben que no solamente en Bilbao, en muchísimas localidades del Estado están saliendo a la calle, nadie sabe llamados por quién o por no quién, si es por la crisis del coronavirus, por la falta de libertad, que es uno de los gritos que enarbolan, pero se dedican en definitiva a destrozar el mobiliario urbano y escaparates, portales, etcétera, etcétera. Este es el llamamiento de la Policía Municipal. La actualidad de Vizcaya nos lleva hasta el pleno que se ha celebrado y en la que han intervenido varios diputados. Por ejemplo, seleccionamos ahora, a ver si nos da tiempo de hablar un poquito de todos ellos. Diputado general Unai Rementería, ¿de qué hablaba? De los fondos europeos que tienen que llegar a Vizcaya a proyectos que se han presentado. Y Unai Rementería que dice que son proyectos buenos para Vizcaya y que se van a ejecutar con fondos europeos o sin ellos. Porque los proyectos que presentamos a Europa son proyectos que sí, lo ha dicho usted también y yo lo remarco, son proyectos de esta legislatura, claro. Son los proyectos comprometidos con la sociedad de Vizcaya, los proyectos que han sido apoyados por la sociedad en las urnas. Y un matiz importante, nuestra idea no es condicionar estos proyectos a que lleguen fondos de Europa, aunque es verdad que algunos de ellos, por su gran envergadura, por su extensión, requieren y van a requerir ayuda, es así. Pero nuestro objetivo solo es condicionar los proyectos que sirvan de verdad, a que contribuyan de verdad a dejar una Vizcaya mejor para las próximas generaciones, a proyectos que sean de verdad transformadores. Y si creemos que lo son, que mejoran Vizcaya, hacerlos. Nuestra voluntad es sacar adelante la mayoría de estos proyectos, incluso sin fondos europeos. Sí, ¿cómo? Con nuestros presupuestos, con nuestro dinero. No renunciamos a fondos europeos, para nada, ojalá que lleguen. No renunciamos tampoco a fondos estatales, que ojalá que lleguen, pero lo que no renunciamos bajo ningún concepto es a nuestros propios proyectos. Proyectos todos ellos que empiezan y terminan en las personas. El objetivo final de todos estos es, insisto, mejorar la calidad de vida de vizcaínas y vizcaínos. Y para eso queremos incidir una vez más, porque lo repetí en su momento, pero quiero incidir en ellos, los 4 grandes elementos o ejes transformadores o transiciones. El primero, la transformación del sistema sociosanitario, su modernización, teniendo en cuenta que el destino es un sistema de largos cuidados preferentemente en el hogar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues ya lo hemos dicho, pero lo remarco, extendiendo la red de centros Etxetik a todas las comarcas del territorio, impulsando los centros comarcales sociosanitarios de referencia, apoyando proyectos como el Centro Intergeneracional de Getxo, o ayudando también, importante, a la formación y mejora de las capacidades de las y los profesionales que trabajan en este sector. Formación y mejora que contribuirá también, sin duda, a la igualdad de género y a estrechar la brecha salarial. Todos estos proyectos creemos que merecen un impulso europeo. Son nuestros proyectos, pero creemos también que merecen ese impulso europeo. Ojalá. Segunda transición, la transformación digital. Tenemos que modernizar y digitalizar el tejido productivo de Vizcaya, empezando por la extensión de la banda ancha a todas las comarcas, siguiendo por la digitalización de las pymes y del comercio local, también de la propia administración, apostando por la formación en capacitaciones digitales, apostando por la inteligencia artificial e infraestructuras que la hagan posible, impulsando un ecosistema de emprendimiento y actividad que tiene que ser digital sí o sí, y también con la Silver Economy, con la economía en los cuidados, en la economía pensando en las personas mayores como un papel central. Tenemos proyectos para todos estos retos
Y creo que Europa apoyará cuando los conozca, lo creo firmemente. Mire, pongo como ejemplo las palabras de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, el pasado lunes, en la conferencia de presidentes autonómicos y delante del presidente Sánchez. Y le doy un valor enorme, y los quiero repetir aquí, los voy a compartir. Y decía, déjenme mencionar el ejemplo de Bilbao, una ciudad medieval que ahora acoge una pieza maestra de arquitectura contemporánea como es el Guggenheim. No es ninguna sorpresa, pues, que Bilbao y Euskadi se hayan convertido en un referente para la innovación digital, un lugar donde la inteligencia artificial convive con fábricas tradicionales, startups que lo hacen con grandes industrias y la formación con los negocios. Este es el modelo donde queremos invertir. Lo decía la presidenta el pasado lunes, delante del Lehendakari, de las presidentes de las comunidades autónomas y también del presidente Sánchez. Ahí tenemos al coordinador del programa de vigilancia y control del Departamento de Salud y Osakidetza, Ignacio Garitano. Está compareciendo en rueda de prensa para informar de la evolución epidemiológica del COVID y también va a dar datos de los últimos cribados selectivos llevados a cabo en Euskadi. Le escuchamos. 83 pruebas diagnósticas y se han detectado 3.627 nuevos casos. Por territorios, el número de contagios ha sido de 363 en Araba, 1.660 en Vizcaya y 1.551 en Guipúzcoa. Se han detectado 53 casos de personas con residencia fuera de Euskadi o desconocida. En Euskadi, la tasa de incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes se encuentra en 693,14. El nivel de transmisión es, por lo tanto, alto. La tasa de positividad a día de hoy se sitúa en el 7,8%. El número reproductivo básico es 1,09. Estos dos indicadores han disminuido levemente en los últimos días. Por otra parte, si nos fijamos en el impacto del coronavirus en el ámbito asistencial, hay 104 personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos por complicaciones por COVID. Nos encontramos en el nivel 2 del plan de contingencia de Osakidetza. En estos momentos hay 268 camas abiertas en las UCIs, por lo que la ocupación de pacientes COVID representa el 38%. Como ven, la situación sigue siendo grave. El nivel de contagios mantiene una tendencia ascendente, aunque es cierto que a una velocidad algo más moderada, por lo que seguimos muy pendientes de la evolución de la pandemia los próximos días. Esta semana va a ser importante para observar el efecto de las medidas adoptadas. Egoera beraz, larria da. Oso hurbiletik jarraituko dugu pandemiaren bilakaera datozen egunetan. Aste hau garrantzitsua izango da hartutako neurrien eragina ikusteko. Entre tanto, debemos seguir actuando con máxima responsabilidad. Cada uno debe aplicar en su vida las limitaciones establecidas en cuanto a movilidad, relaciones sociales y distanciamiento. No hay fórmulas mágicas para contener la pandemia. La única fórmula es el compromiso social en torno a las medidas que se han adoptado. Erantzukizunaz jokatzen jarraitu behar dugu. Bakoitzak mugikortasunari, harreman sozialei eta distantziari lotutako mugak aplikatu behar ditu. Ez dago pandemiari eusteko formula magikorik. Formula bakarra hartutako neurrien inguruko konpromiso soziala da. Entre las medidas de compromiso individual, quiero destacar la relevancia del autoaislamiento en caso de experimentar cualquier síntoma compatible con la infección del COVID-19. Si alguien tiene fiebre, tos, dolor de garganta, sensación de falta de aire o pérdida de olfato, debe ponerse en contacto cuanto antes con el servicio de salud. Desde ese momento, y sin esperar a la realización del test, la actitud más responsable y cívica es el autoaislamiento inmediato y la elaboración de una lista de contactos estrechos que hayamos mantenido en los últimos 2 días, para en su caso seguir las indicaciones que se reciban de los servicios médicos o de rastreo. La misma actitud de rigor ha de mantenerse mientras se espera el resultado del test o tras la recepción del mismo. Norbaitek sintomarik badu, lehenbailen jarri behar da harremanetan osasun zentroarekin. Une horretatik aurrera eta testa egin arte itxaron gabe, jarrerarik arduratsuena autoisolamendua da eta azken 2 egunetan izan ditugun kontaktu estuen zerrenda egitea. Horrela, osasun zerbitzuen lana erraztu egingo dugu.
Por otra parte, el Departamento de Salud y Osakidetza han seguido estos días intensificando las labores de detección y control para tratar de cortar las cadenas de transmisión del COVID. La pasada semana concluimos los cribados selectivos de Zumaya, Beasain, Ermua y Mallavia y Vergara. Paso a informarles de los resultados que hemos obtenido hasta el momento. Zumaya, 2.396 resultados, 23 positivos, un 0,96%. Beasain, 3.316 resultados y 24 positivos, un 0,72 del total. Ermua con Mallavia, 2.125 resultados y 19 positivos, un 0,89 del total. Vergara, 2.183 resultados y 18 positivos, un 0,82 del total. Además, en estos momentos tenemos abierto el cribado selectivo en la zona de salud de Cabieces, en Santurtzi, así como en Hernani, que como saben ha arrancado esta misma tarde. De momento es pronto para ofrecerles resultados, así que esperaremos a próximas comparecencias y es posible que en los próximos días anunciemos nuevos cribados. Creemos que es una herramienta que está funcionando. Un ejemplo de ello puede ser el área de salud de Sansomendi, una de las primeras zonas, como recuerdan, donde se realizó un cribado selectivo en Euskadi. Paso a enseñarles alguna diapositiva. Estos serían los casos que ya comentamos que salieron en el cribado de Sansomendi. Esos casos generaron 92 contactos estrechos, de los cuales 21... Bueno, ahí está Ignacio Garamendi y Ignacio Garitano, dando los últimos datos en lo que aporta en sus comparecencias, que vienen a reducirse también a 2 días a la semana, es aprovechar a dar la actualización por datos semanales. Y el tema del cribado. Durango, que es donde más positivos se han detectado en los cribados que vienen realizándose, no ha aportado datos de los cribados en Cabieces porque todavía están en marcha y no han actualizado. Volvemos a Vizcaya para escuchar a Ainara Basurco, a la diputada de Promoción Económica, a hablar sobre el proyecto de Torre Urduliz en el que están trabajando, que lo llaman 42, y que va a ser un centro de formación en tecnologías digitales. Creada en 2013, 42 ha conseguido ser considerada una de las mejores escuelas de programación informática del mundo y ha formado a miles de profesionales para ayudar a hacer frente a la escasez de talento en el ámbito digital y responder al mismo tiempo a los cambios económicos y tecnológicos gracias a la calidad de la formación reconocida unánimemente. Esta escuela de programación informática es privada, gratuita y sin ánimo de lucro y cuenta con un enfoque pedagógico que permite a las y los estudiantes liberar su creatividad gracias a proyectos en los campos de desarrollo y creación de software, programación informática, profesiones digitales y arquitectura de redes informáticas. La Fundación Telefónica firmó en 2019 un acuerdo con la Asociación 42 para el desarrollo de este exitoso proyecto en el Estado español y en Brasil. Y en el marco del proyecto Vizcaya Open Future que viene desarrollando la Diputación junto con Telefónica en los últimos años, tuvimos conocimiento de este nuevo campus 42 que la Fundación Telefónica estaba poniendo en marcha en Madrid y nos interesamos de inmediato en este proyecto para su desarrollo en Vizcaya, por coincidir con nuestros objetivos de desarrollar en el territorio programas innovadores para la capacitación en competencias digitales, de lo que venimos hablando mucho esta mañana, que empodere a las personas en necesidades demandadas por las empresas en esta misma materia. Así, entre las actuaciones prioritarias incluidas en el Plan Vizcaya Egiten 2019-2023 ya estaba recogido el programa 42 Vizcaya para la capacitación en competencias digitales, indicando su ubicación en la Torre de Urduliz. El campus se abrirá el primer semestre del 2021 en un espacio de 5 plantas con 2.400 metros cuadrados, con una capacidad para 600 estudiantes y dispondrá de 200 ordenadores. Este proyecto responde a uno de los grandes retos que tenemos a corto plazo, que es la digitalización. 42 Urduliz va a conectar personas emprendedoras, empresas y talento. Se trata de que empresas y personas no se queden atrás en el ámbito de la digitalización, ámbito este que está condicionando la competitividad de muchos sectores y de muchas empresas. Área 42 en Torre
Urduliz, otro de los proyectos estratégicos para Vizcaya y que seguirá siendo noticia en próximos espacios informativos. Vamos a seguir con dos noticias de la Ertzaintza. La primera se refiere a la retirada del palangre ilegal en la zona de Puntalucero. Ahí retiran el palangre y devuelven las capturas a la mar. Se trata de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza, trabajando para prevenir y controlar la pesca ilegal en Euskadi. Cuando localizan estos dispositivos ilegales, los retiran e inician una investigación para tratar de localizar a quienes pescan furtivamente, para presentar una denuncia y que el Departamento de Medio Ambiente pueda iniciar el procedimiento sancionador. Devolviendo la pesca a la mar. La otra nota es luctuosa, se refiere ayer en el monte Urastegui de Oñati. Un vecino de esta localidad de 63 años fallecía como consecuencia de un infarto. En el momento en el que comenzaba a sentirse indispuesto, sobre las 8 de la mañana, se encontraba en compañía de un amigo con el que había salido a cazar, que es quien daba aviso a Sos Dellac. Una vez el 112 tenía conocimiento del suceso, enviaba al lugar una ambulancia medicalizada, además de patrullas de la Ertzaintza. Llegados al lugar, se apresaban a estabilizar al enfermo, como decimos, vecino de Oñati de 63 años, pero no lo consiguieron y acabó falleciendo. Triste noticia para empezar este mes de noviembre. Terminamos este espacio informativo.